La vieja sala de práctica olía a cera para madera y a décadas de sueños. Maya estaba sentada sola en el desgastado banco del piano, sus dedos danzando sobre las teclas con una gracia que parecía imposible para alguien tan joven. A los 19 años, había pasado más tiempo en esa pequeña habitación que la mayoría de los estudiantes en sus dormitorios. Las paredes habían escuchado cada error, cada logro y cada lágrima que había derramado en los últimos 3 años. Maya no era como los demás estudiantes del Conservatorio de Música de Riverside. Si bien provenían de familias donde la música era un legado transmitido de generación en generación, la historia de Maya era diferente. Sus padres regentaban una pequeña tienda de comestibles en el barrio de inmigrantes donde ella creció. Trabajaban 16 horas al día solo para mantener la luz y la comida en la mesa. Las clases de música eran un lujo que simplemente no podían permitirse. Todo cambió cuando Maya cumplió 12 años. El centro comunitario de su barrio recibió un viejo piano destartalado como donación. La mayoría de los chicos lo ignoraban, pero Mayor se sentía atraído por él como una polilla a la llama. Se colaba después de la escuela y pulsaba las teclas, fascinada por los sonidos que salían. La señora Rodríguez, coordinadora del centro comunitario, notó el interés de la joven y decidió enseñarle algunos acordes básicos. Lo que sucedió después fue mágico. Los dedos de Maya parecían comprender el piano de una manera inexplicable. En cuestión de semanas, tocaba melodías sencillas. En cuestión de meses, creaba su propia música. La señora Rodríguez ya había visto a niños con talento. Pero Mía era diferente. Tenía lo que los músicos llaman el don, esa rara combinación de habilidad natural y una profunda conexión emocional con la música. Pero el talento por sí solo no era suficiente. Maya necesitaba una formación adecuada y eso costaba dinero que su familia no tenía. La señora Rodríguez pasaba incontables tardes escribiendo cartas a profesores de música locales rogándoles que aceptaran a Maya como obra benéfica. La mayoría dijo que no. Los pocos que dijeron que sí se dieron cuenta rápidamente de que estaban tratando con alguien extraordinaria. Para cuando Maya cumplió 16 años, la noticia de sus habilidades se había extendido por la comunidad musical local. Ganó todas las competiciones amateur en las que participó, a menudo compitiendo contra niños que habían estado tomando clases desde los 5 años. Sus actuaciones no solo eran técnicamente correctas, sino que eran emocionalmente impactantes, dejando al público sin palabras. La beca para el Conservatorio Riverside fue una completa sorpresa. Maya había enviado un video de audición por capricho, sin esperar respuesta. Cuando llegó la carta de aceptación junto con una oferta de beca completa, sus padres lloraron de alegría. Su hija tendría oportunidades que nunca hubieran imaginado. Pero llegar al conservatorio fue como entrar en un mundo diferente. La mayoría de los estudiantes provenían de familias adineradas que los habían estado preparando para carreras musicales desde la infancia. Hablaban con naturalidad de clases particulares que costaban más de lo que la familia de Maya ganaba en un mes. Tenían instrumentos que valían más que el coche de sus padres. Vestían ropa de marcas de diseñador y se comportaban con la confianza que da el no tener que preocuparse por el dinero. Maya se sintió como una forastera desde el primer día. Su ropa venía de tiendas de descuento. Sus libros de piano eran fotocopiados porque no podía permitirse los originales. Cenaba fideos ramen mientras sus compañeros salían a restaurantes caros. Pero nada de eso importaba cuando se sentaba al piano. Cuando sus dedos tocaban las teclas, todas sus inseguridades se desvanecían y se convertía en otra persona por completo. Las salas de práctica se convirtieron en su santuario. Mientras otros estudiantes socializaban en las zonas comunes, Maya dedicaba cada momento libre a practicar. Sabía que tenía que esforzarse el doble que los demás para mantenerse al día. Su técnica era sólida, pero carecía de la formación formal que sus compañeros habían recibido de profesores de élite. Tenía lagunas en su educación musical que constantemente intentaba cubrir. Los profesores de Maya notaron su dedicación de inmediato. El profesor Williams,
que enseñaba técnica avanzada de piano, quedó particularmente impresionado. Había enseñado en el conservatorio durante 30 años y había visto ir y venir a miles de estudiantes. Mayo le recordó por qué se enamoró de la música en primer lugar. Su forma de tocar poseía una honestidad cruda, cada vez más escasa en el refinado mundo de la música clásica. Pero Maya luchaba con algo que parecía surgirles con naturalidad a sus compañeros: actuar frente a otros. En la privacidad de la sala de práctica, podía tocar cualquier cosa con confianza y emoción. Pero al ponerla frente a un público, incluso frente a sus compañeros de clase, algo cambiaba. Le temblaban las manos, su respiración se volvía superficial. La música que fluía con tanta naturalidad en privado se volvía forzada y mecánica en público. La ansiedad había comenzado en la escuela secundaria, durante su primer recital formal. Se había preparado durante meses practicando la misma pieza una y otra vez hasta que pudo tocarla dormida. Pero cuando subió al escenario y vio todas esas caras mirándola, entró en pánico. Se instaló. Logró superar la actuación, pero la sintió como un desastre. Desde entonces, las presentaciones en público habían sido su mayor miedo. Maya lo intentó todo para superar la ansiedad. Practicó meditación, técnicas de visualización y ejercicios de respiración. Incluso consultó a un consejero especializado en ansiedad escénica. Nada parecía ayudarla. En el momento en que se sintiera juzgada o evaluada, su cuerpo la traicionaba. Sus profesores eran comprensivos, pero sabían que una carrera musical la obligaría a actuar. No podía esconderse en las salas de ensayo para siempre. A pesar de sus problemas con la ansiedad escénica, el talento de Maya era innegable. Sus compañeros de clase podrían haber tenido mejor presencia escénica, pero pocos podían igualar su intuición musical. Podía percibir cosas en la música que otros pasaban por alto. Entendía el contenido emocional de las piezas de una manera que iba más allá de la ejecución técnica. Cuando tocaba, incluso mal, había algo auténtico que conmovía a la gente. La rutina diaria de Maya era implacable. Se despertaba a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba en las salas de práctica. Practicaba durante horas antes de su primera clase, regresaba durante la hora del almuerzo y se quedaba hasta que el edificio cerraba a medianoche. Los guardias de seguridad la conocían por su nombre y a menudo la encontraban dormida al piano, con la cabeza apoyada en el atril. Su compañera de cuarto pensaba que estaba loca. «Necesitas divertirte», le decía. «Tienes 19 años, no 90». Pero Maya no podía permitirse el lujo de divertirse. Cada día que no practicaba era un día en que sus compañeros más privilegiados la superaban. Estaba corriendo una carrera donde todos los demás tenían ventaja, y ella estaba decidida a no quedarse atrás. Los demás estudiantes respetaban la dedicación de Maya, pero muchos encontraban su intensidad intimidante. Era bastante amigable, pero rara vez participaba en actividades sociales o conversaciones informales. La música era su mundo entero, y la abordaba con una seriedad que incomodaba a los demás. Algunos murmuraban que era antisocial o que se creía mejor que los demás. La verdad era mucho más simple. Maya tenía terror al fracaso. Este miedo impulsaba todo lo que hacía. Practicaba hasta que le sangraban los dedos. Memorizaba piezas tan a fondo que podía tocarlas al revés. Estudió teoría musical con la dedicación de una académica que se prepara para los exámenes de doctorado. Pero ninguna preparación podía calmar sus nervios cuando llegaba el momento de actuar frente a otros. La historia de Maya era la de un talento increíble atrapado por una inseguridad agobiante. Tenía todo lo necesario para hacer una gran música, excepto la confianza para demostrarlo cuando más importaba. En pocas semanas, todo eso cambiaría de una manera que nadie podría haber predicho. Pero por ahora, seguía siendo la chica que tocaba como un ángel en privado y luchaba como una principiante en público, practicando sola en esa pequeña habitación donde los sueños florecen o mueren. Si Mayo era la joya escondida del Conservatorio Riverside, Tyler era su estrella brillante. Todo en él gritaba éxito,
desde su peinado perfecto hasta su ropa de diseñador que probablemente costaba más que los gastos mensuales de la mayoría de los estudiantes. A los 21 años, ya había actuado con 3 orquestas sinfónicas diferentes y tenía una lista de espera de salas prestigiosas que querían contratarlo para un recital. Tyler provenía de lo que la gente llamaba cortésmente una familia adinerada. Su bisabuelo había amasado una fortuna en la industria siderúrgica, y su familia llevaba 4 generaciones coleccionando arte, financiando óperas y produciendo músicos. La mansión familiar tenía 7 pianos, incluyendo un raro Steinway de 1925 que valía más que la mayoría de las casas. Tyler había tomado clases desde los 4 años, y sus padres no habían escatimado en gastos en su educación musical, mientras Maya practicaba en habitaciones estrechas con pianos anticuados. Tyler había crecido con profesores particulares que viajaban desde Europa solo para enseñarle. Su técnica era impecable porque había aprendido de los mejores maestros que el dinero podía comprar. Su presencia en el escenario era pulida porque había actuado en eventos benéficos y familiares desde la infancia, donde Maya tenía dificultades para encontrar la confianza. Tyler nunca había conocido otra cosa que no fueran aplausos y admiración. Los profesores del conservatorio adoraban a Tyler. ¿Y por qué no? Era todo lo que buscaban en un estudiante. Llegaba a cada clase preparado, interpretaba cada pieza con perfección técnica y nunca parecía afectado por la presión. Era el tipo de estudiante que hacía que los profesores quedaran bien, al que podían señalar y decir, esto es lo que estamos produciendo aquí. Pero Tyler tenía otra faceta que la mayoría de los adultos desconocían. Tenía una forma de hacer comentarios mordaces que sonaban casi a cumplidos si no prestabas atención. Era un maestro del comentario ambiguo, la sutil desprestigio disfrazada de preocupación o consejo. Para los profesores, parecía servicial y alentador con sus compañeros. En realidad, estaba construyendo su propia confianza criticando a los demás. Los blancos favoritos de Tyler eran los estudiantes. Estudiantes de la academia. Tenía un sexto sentido para identificar quién pertenecía a su mundo y quién solo estaba de visita. Maya encajaba perfectamente en la segunda categoría. Su ropa de tienda de descuento, sus libros de segunda mano y su evidente incomodidad en situaciones sociales la marcaban como alguien que no pertenecía a su universo. Y Tyler se aseguraba de que ella lo supiera. Dot empezó poco a poco. Durante las clases de teoría en grupo, Tyler comentaba que algunas personas podrían no haber aprendido ciertos fundamentos en su formación previa. Nunca mencionaba nombres, pero su mirada se dirigía a Maya mientras hablaba. Cuando los estudiantes se reunían después del recital para comentar las actuaciones, Tyler ofrecía críticas constructivas que, de alguna manera, siempre se centraban en los errores en lugar de los aciertos. Lo peor era lo astuto que era al respecto. Tyler nunca decía nada que pudiera denunciarse ante un profesor o identificarse claramente como acoso. Era demasiado listo para eso. En cambio, creaba una atmósfera donde Maya se sentía constantemente evaluada y considerada deficiente. Le hacía preguntas sobre sus antecedentes que parecían inocentes, pero que buscaban resaltar las diferencias entre ellos. Aprendiste a tocar el piano en un centro comunitario. Qué inspirador, decía con una sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. No me imagino aprender música sin una acústica adecuada e instrumentos de calidad. Hay que tener un talento natural increíble para superar esas limitaciones. A primera vista, sonaba a cumplido, pero Maya captó el verdadero mensaje. No perteneces aquí. Tyler tenía un grupo de seguidores que seguían de cerca cada palabra suya. No eran necesariamente malas personas, pero se dejaban influenciar fácilmente por su confianza y estatus social. Cuando Tyler hacía bromas sutiles a costa de alguien, se reían. Cuando cuestionaba la preparación o la capacidad de alguien, asentían. Creaban una caja de resonancia que amplificaba sus opiniones y hacía que sus destinatarios se sintieran aún más aislados. Maya se convirtió en el proyecto favorito de Tyler.
Parecía genuinamente fascinado por lo que consideraba su evidente incompetencia. Durante las clases magistrales, se colocaba donde ella pudiera ver sus reacciones a sus actuaciones. Un ligero movimiento de cabeza por aquí, una sonrisa apenas disimulada por allá, o comentarios susurrados a sus amigos que eran lo suficientemente altos como para que ella los oyera. Era como un depredador que había encontrado la presa perfecta. Lo más cruel era que Tyler realmente se creía superior. No era solo una actuación ni una forma de alimentar su ego. Toda su vida le habían dicho que era excepcional, y nunca le habían dado motivos para dudarlo. En su mente, existía una jerarquía natural en el mundo de la música, y él simplemente ayudaba a la gente a entender dónde encajaban. Las evidentes dificultades de Maya con la confianza solo confirmaban lo que ya creía sobre las personas de su entorno. Los padres de Tyler lo habían criado para creer que el éxito era un derecho de nacimiento, no algo que se ganaba. Le habían enseñado que el mundo se dividía entre las personas importantes y las que no, y que era importante rodearse de la gente adecuada. Maya, con su origen humilde y sus evidentes dificultades económicas, claramente encajaba en la segunda categoría. Pero Tyler no se conformaba con ignorar a Maya. Parecía obligado a demostrar su superioridad una y otra vez. Durante las sesiones de música de cámara, tomaba el control sutilmente, dando instrucciones a los demás estudiantes como si fuera el director. Cuando Maya hacía sugerencias sobre la interpretación o la redacción, Tyler escuchaba con exagerada paciencia antes de explicar por qué se equivocaba. Siempre en un tono que sugería que estaba siendo generoso al siquiera considerar su opinión. Los demás estudiantes comenzaron a seguir el ejemplo de Tyler. No era que les disgustara Maya personalmente, sino que la confianza de Tyler era magnética. Parecía saber cosas que ellos desconocían, como para entender las reglas tácitas del mundo de la música clásica. Si Tyler pensaba que Maya no estaba a la altura, entonces tal vez no. Era más fácil aceptar su evaluación que formarse sus propias opiniones. Maya intentaba ignorar la sutil hostilidad, pero era como intentar ignorar un dolor de cabeza constante. Cada interacción se convertía en una fuente potencial de humillación. Empezó a evitar las zonas comunes donde se reunían Tyler y sus amigos. Almorzaba sola en lugar de arriesgarse a sentarse cerca de ellos. Incluso cambió su horario de práctica para evitar momentos. Cuando Tyler podía estar cerca de Dot, el aislamiento lo empeoraba todo. La ansiedad escénica de Maya, que ya había sido un problema, se volvió abrumador cuando sintió que cada error era catalogado y discutido. Empezó a cuestionar todo lo que tocaba, preguntándose si Tyler tenía razón sobre sus limitaciones. Tal vez realmente no pertenecía allí. Tal vez su beca había sido un error. Tyler, mientras tanto, seguía prosperando. Sus actuaciones se volvían más seguras a medida que Maya se volvía más indecisa. Él se alimentaba de su inseguridad, fortaleciéndose a medida que ella se debilitó. Había encontrado el complemento perfecto para su propia historia de éxito. Cada vez que Maya tenía dificultades, demostraba que merecía su puesto en la cima de la jerarquía de la clase. Los profesores permanecieron ajenos a la dinámica que se estaba desarrollando. Veían a Tyler como una figura de mentor y a Maya como una estudiante talentosa pero con dificultades que luchaba con la transición a la vida en el conservatorio. Animaron a Tyler a ayudar a sus compañeros y animaron suavemente a Maya a tener más confianza. No tenían ni idea de que le estaban pidiendo al Wolf que ayudara a la oveja Dot. A medida que avanzaba el semestre, la sutil campaña de Tyler comenzó a dar resultados. Maya se volvió cada vez más retraída, y sus actuaciones se resintieron en consecuencia. La confianza de Tyler, por otro lado, parecía crecer con cada semana que pasaba. Estaba creando exactamente la dinámica que deseaba. Una clara demostración de quien pertenecía a la élite de la música clásica y quien solo fingía que se estaba preparando el escenario para una confrontación que lo cambiaría todo. Tyler no tenía ni idea de que su objetivo perfecto estaba a punto de convertirse en su mayor desafío.
Se suponía que la clase magistral sería el momento culminante del semestre. La profesora Elena Kowalski, pianista de renombre mundial que había actuado en el Carnegie Hall incontables veces, visitaba el Conservatorio Riverside durante 3 días. Ser seleccionada para actuar en su clase magistral era un honor con el que los estudiantes soñaban. Solo 6 estudiantes habían sido elegidos, y Maya era una de ellas. Cuando la profesora Williams anunció la lista de seleccionados 2 semanas antes, Maya sintió un vuelco. Había enviado el video de su audición sin muchas esperanzas. Sabiendo que Tyler y varios otros estudiantes destacados serían elegidos, obviamente. Escuchar su nombre la hizo sentir surrealista, como ganar una lotería en la que ni siquiera recordaba haber participado. La pieza que había elegido era Bad No One de Chopin en sol menor. Era una obra desafiante que exigía tanto precisión técnica como una profunda comprensión emocional. Maya había estado trabajando en ella durante meses, y en la privacidad de su sala de práctica, pudo interpretarla a la perfección. La pieza parecía hablar a través de sus dedos, contando una historia de amor, pérdida y redención que resonaba con sus propias luchas. Durante 2 semanas, Maya practicó como si su vida dependiera de ello. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que pertenecía al conservatorio, que su beca no había sido un error. Trabajó en cada frase, cada marca dinámica, cada sutil cambio de tempo. Sus dedos estaban doloridos por la constante repetición, pero superó el dolor. Este era su momento. Tyler, por supuesto, también había sido seleccionado. Interpretaría el concierto para piano de Rachmaninoff, No Too, una pieza que mostraría su brillantez técnica y presencia escénica. Durante las semanas previas a la clase magistral, se aseguró de que todos supieran lo seguro que se sentía de su interpretación. Mencionaba con naturalidad detalles sobre su preparación, insinuando sesiones privadas de coaching con maestros famosos que su familia conocía personalmente. El día de la clase magistral llegó gris y lluvioso, acorde con el nerviosismo de Maya. Apenas había dormido la noche anterior, repasando la pieza mentalmente una y otra vez. Llegó al conservatorio 2 horas antes y fue directamente a la sala de ensayo, con la esperanza de calmar los nervios con una preparación final. Pero sentía las manos rígidas e inertes. La música que había fluido con tanta naturalidad hacía apenas unos días ahora parecía forzada y mecánica. La clase magistral se impartió en la sala principal de recitales del conservatorio, un hermoso espacio con una acústica perfecta y capacidad para unas 200 personas. Se había corrido la voz sobre la visita del profesor Kowalski, y la sala estaba abarrotada de estudiantes, profesores e incluso algunos miembros de la comunidad que se habían enterado del evento. Maya echó un vistazo a través de las cortinas tras bambalinas y sintió un nudo en el estómago. Había esperado unas 50 personas. Parecían 10 veces más. Tyler estaba calentando al piano cuando Maya llegó tras bambalinas. Parecía completamente relajado, charlando tranquilamente con otros estudiantes mientras sus dedos recorrían pasajes complejos sin aparente esfuerzo. Al ver a Maya, le ofreció su sonrisa característica, que nunca parecía del todo genuina. ¿Nerviosa?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. No te preocupes, la profesora Kowalski es muy comprensiva con los estudiantes que aún están desarrollando su técnica. Estoy segura de que aprecia tu esfuerzo, aunque tu desempeño aún no sea profesional. Maya intentó responder, pero tenía la garganta seca. Las palabras de Tyler, pronunciadas con aparente amabilidad, de alguna manera la hicieron sentir peor en lugar de mejor. Tenía un don para decir cosas que sonaban a apoyo, pero en realidad sembraban dudas. Maya se disculpó y buscó un rincón tranquilo donde intentar centrarse. La profesora Kowalski era todo lo que Maya había imaginado y mucho más. Una mujer menuda de unos 60 años, de cabello plateado y ojos amables pero penetrantes, dominaba la atención de la sala. Mai sospechó que simplemente quería dejar el listón alto para todos los que lo seguían. Como era de esperar, su actuación fue técnicamente impecable.
Cada nota estaba perfectamente colocada, cada dinámica ejecutada con precisión. El público quedó claramente impresionado y los comentarios del profesor Kowalski fueron entusiastas. Tyler aceptó los elogios con humildes asentimientos, pero Maya pudo ver la satisfacción en sus ojos. Otros 3 estudiantes actuaron antes del turno de Maya. Cada actuación fue sólida, aunque ninguna igualó la precisión técnica de Tyler. El profesor Kowalski animó a todos, ofreciendo sugerencias específicas para mejorar y destacando las fortalezas de cada estudiante. Maya observaba desde el escenario, intentando absorber el estilo de enseñanza del profesor mientras luchaba contra la creciente ansiedad que sentía en el pecho. A continuación, Maya interpretaba el Badno 1 de Chopin en sol menor. El profesor Kowalski anunció que Maya subió al escenario con piernas temblorosas, hiperconsciente de cada paso. El piano parecía imposiblemente lejano, y el público parecía extenderse eternamente. Podía ver a Tyler en la primera fila, inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión de cortés interés que de alguna manera parecía depredador. Maya se sentó en el banco y ajustó su posición, un ritual que había realizado miles de veces en las salas de ensayo, pero ya nada le resultaba familiar. La altura del banco parecía incorrecta. Los pedales estaban en posiciones ligeramente diferentes a las que estaba acostumbrada, y las teclas se sentían extrañas bajo sus dedos. Respiró hondo e intentó encontrar la calma que había descubierto durante sus mejores sesiones de ensayo. El comienzo de la balada de Sopopen es una melodía engañosamente simple, suave y lírica que gradualmente adquiere complejidad e intensidad. Maya había tocado estos compases iniciales a la perfección innumerables veces. Pero al levantar las manos para empezar, la sintió temblar. El temblor era leve, apenas visible, pero podía sentir que afectaba su control. Las primeras notas salieron tímidamente, sin la seguridad en el fraseo que tanto se había esforzado por desarrollar. Maya intentó seguir adelante, esperando que la memoria muscular se imponga al empezar. Pero ocurrió lo contrario. Cada error alimentaba su ansiedad, y ésta creaba más errores. Lo que debería haber sido una línea melódica fluida se volvió entrecortada, un punto inseguro del público. Podía oír susurros que empezaban, no lo suficientemente fuertes como para ser claramente entendidos, pero lo suficientemente audibles como para distraer. Sabía que algunos probablemente solo estaban comentando la pieza o animándola, pero en su estado de ansiedad, cada susurro parecía una crítica. La pieza seguía desmoronándose. El dedo de Maya resbaló en un pasaje clave que nunca se había perdido en los ensayos, creando una discordancia discordante que parecía resonar por toda la sala. Intentó recuperarse, pero su ritmo era deficiente y el acompañamiento en su mano izquierda se adelantaba a la melodía. Lo que debería haber sido una de las piezas más hermosas del repertorio para piano se estaba convirtiendo en un desastre. Tyler se inclinó hacia el estudiante sentado a su lado. Su voz era baja, pero en la sala acústicamente perfecta, sus palabras llegaron más lejos de lo que probablemente pretendía. Quizás debería dedicarse a piezas más sencillas, dijo con lo que parecía genuina preocupación. Chopin realmente requiere una técnica más desarrollada. Algunos estudiantes a su alrededor rieron suavemente, probablemente más por nerviosismo que por malicia. Pero para Maya, sentada expuesta en el escenario con su actuación desmoronándose, la risa fue como un golpe físico. Su rostro ardía de vergüenza y podía sentir lágrimas amenazando con formarse en sus ojos. El profesor Kowalski, percibiendo la angustia de Maya, se acercó al piano. «Tómate un momento», dijo con suavidad. «Respira. La música te esperará». Su amabilidad solo hizo que Maya se sintiera peor. Esta mujer había actuado para presidentes y miembros de la realeza, y aquí estaba ella intentando consolar a una estudiante con dificultades que claramente la superaba. Maya intentó continuar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía tocar las teclas correctas. Las hermosas y complejas frases que había practicado durante meses salieron como notas vacilantes e inconexas.
Podía sentir cómo la atención del público cambiaba del interés cortés a la compasión incómoda. Esto ya no era una actuación. Era una humillación pública. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, el profesor Kowalski colocó suavemente una mano sobre el hombro de Maya. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué no nos detenemos ahí y trabajamos juntos en algunos pasajes específicos?» Fue una muerte por compasión, pero Maya lo agradeció. Mientras se levantaba desde el banco, Maya pudo ver el rostro de Tyler en la primera fila. Intentaba parecer comprensivo, pero ella vislumbró algo más en su expresión: satisfacción. Era exactamente lo que esperaba, lo que había estado prediciendo sutilmente durante semanas. Maya había confirmado todas sus dudas. Como nunca antes había expresado sobre sus habilidades, Maya abandonó el escenario en un día, apenas consciente de los amables aplausos que la siguieron. En 10 minutos, su mayor oportunidad se había convertido en su peor pesadilla. Y lo peor fue saber que Tyler había estado allí para presenciarlo en cada momento. Los días posteriores a la clase magistral se sintieron como caminar entre una densa niebla. La señora se movía por sus clases como un fantasma, sin apenas hablar con nadie y evitando el contacto visual con profesores y alumnos. Podía sentir a la gente que la observaba susurrando cuando creían que no podía oírla. La historia de su desastrosa actuación se había extendido por la pequeña comunidad del conservatorio como un reguero de pólvora. Jessica, la compañera de piso de Maya, intentó apoyarla a su manera. «Todos tenemos días malos», dijo durante el desayuno 3 días después del incidente. ¿Recuerdan cuando David olvidó por completo su pieza durante el recital de otoño? Ya casi no se habla de ello, pero Maya sabía que esto era diferente. David era popular y tenía buenos contactos. Contaba con una red de apoyo de amigos y seguidores que lo ayudaron a recuperarse. Maya no tenía esa red. Lo peor no fue la actuación en sí, sino lo que vino después. Tyler parecía haberse autoproclamado portavoz no oficial de lo sucedido. No difundió chismes maliciosos, pero tenía una forma de sacar el incidente a relucir en las conversaciones donde parecía relevante. Durante la clase de teoría musical, cuando el profesor Martínez habló sobre la ansiedad escénica, Tyler mencionó lo difícil que debía ser para los estudiantes sin mucha experiencia interpretativa. Durante el ensayo del conjunto, cuando alguien no entraba, Tyler comentaba la importancia de la preparación fundamental. Cada comentario era como un pequeño corte, insignificante por sí solo, pero devastador en su impacto colectivo. Tyler nunca mencionó a Maya por su nombre, pero todos sabían a quién se refería. Había creado una narrativa donde el fracaso de Maya no fue solo un mal día, sino la evidencia de una incompetencia más profunda. Y lo terrible era que Maya empezaba a creérselo. Las salas de práctica, que una vez habían sido su santuario, ahora parecían celdas de prisión. Cada vez que se sentaba al piano, podía oír la voz de Tyler en su cabeza. Tal vez debería dedicarse a piezas más sencillas. El Chopin Ballad que tanto amaba ahora parecía una broma cruel. ¿A quién engañaba? Creyendo que podía manejar una pieza tan sofisticada. Tyler tenía razón. Necesitaba saber cuál era su lugar. La técnica de Maya, que había sido su única fuente de confianza, comenzó a deteriorarse. Cuando dudas de ti mismo, tu cuerpo sigue a tu mente. Sus dedos, antes tan seguros y ágiles, se volvieron vacilantes y torpes. Piezas que había dominado meses atrás de repente se sentían imposibles. Empezaba a tocar un pasaje conocido y se detenía a mitad de frase, convencida de que estaba a punto de cometer un error. Los profesores notaron el cambio de inmediato. El profesor Williams, que había estado tan alentador antes de la clase magistral, ahora miraba a Maya con preocupación en lugar de entusiasmo. Durante su clase semanal, él sugería con delicadeza que quizás debería centrarse en desarrollar confianza con un repertorio más accesible. Las palabras eran amables, pero Maya captó el subtexto. Él también había perdido la fe en sus habilidades.
Peor aún era la reunión de seguimiento con el profesor Kowalski. El distinguido pianista había solicitado sesiones individuales con cada participante de la clase magistral, aparentemente para proporcionar una retroalimentación más detallada. Maya había temido la cita durante días. Cuando finalmente se sentó frente al legendario músico en una pequeña sala de práctica, sintió como si la estuvieran examinando bajo un microscopio. «Tienes una musicalidad natural», dijo el profesor Kowalski con cautela. «Pero presiento que hay algunos problemas subyacentes de confianza que debemos abordar». Habló sobre técnicas de visualización, sobre la importancia de la preparación mental, sobre aprender a confiar en los instintos. Todos eran consejos valiosos, pero Maya apenas podía concentrarse en las palabras. Solo podía pensar en cómo esta mujer había presenciado su colapso total, cómo se había visto obligada para detener su actuación por piedad. Tyler, mientras tanto, parecía ganar más confianza cada día. Su interpretación se volvió más segura, sus comentarios en clase más frecuentes y autoritarios. Había encontrado su rol como el líder no oficial de su año y lo asumió plenamente. Otros estudiantes comenzaron a buscar su opinión sobre sus propias actuaciones, pidiéndole consejos sobre la elección del repertorio y la interpretación. Se estaba convirtiendo exactamente en lo que siempre había creído ser, el estándar por el que se medía a los demás. La dinámica social en su año cambió drásticamente. Los estudiantes, quienes habían sido amigos de Maya antes de la clase magistral, ahora parecían distantes e incómodos a su alrededor. No era que les disgustara personalmente, sino que el fracaso se contagia en entornos competitivos. Nadie quería que lo asociaran con alguien que tenía dificultades, especialmente cuando Tyler y su círculo representaban el éxito y la confianza. Maya se encontraba almorzando sola casi todos los días. Sentada en rincones de la cafetería, donde era menos probable que oyera conversaciones sobre su actuación. Traía libros y fingía estudiar, pero sobre todo escuchaba las conversaciones a su alrededor, captando chismes y especulaciones sobre su futuro en el conservatorio. Oí que el profesor Williams le recomendaba que se cambiara a educación musical. Un estudiante le susurró a otro: «Quizás la interpretación no es para ella». Maya quería levantarse y gritar que no era cierto, que ella pertenecía allí tanto como cualquier otra persona. Pero no le salían las palabras. La duda se había instalado en sus huesos como una enfermedad crónica. Practicar se convirtió en una tortura. Maya se sentaba al piano durante horas, pero en lugar de componer música, discutía consigo misma. Cada nota era cuestionada, cada frase cuestionada. Repetía el mismo pasaje una y otra vez, intentando convencerse de que aún podía hacerlo, de que la maestría había sido pura casualidad. Pero la música que antes fluía con tanta naturalidad ahora parecía forzada y artificial. La influencia de Tyler se extendía más allá de los estudiantes. De alguna manera, su evaluación del desempeño de Maya también se había filtrado al profesorado. Durante las reuniones de departamento de las que Maya no sabía nada, su nombre surgía en debates sobre estudiantes con dificultades y estrategias de intervención adecuadas. Los profesores tenían buenas intenciones, pero tomaban decisiones sobre su futuro basándose en una actuación catastrófica y en los comentarios sutiles pero persistentes de Tyler. El punto de inflexión llegó durante un ensayo de música de cámara 2 semanas después de la clase magistral. Mayo tocaba el piano en un cuarteto con 3 músicos de cuerda, trabajando en una pieza de Mozart que debería haber estado a su altura. Pero cada vez que cometía el más mínimo error, veía a los demás músicos intercambiar miradas. Estaban perdiendo la fe en su fiabilidad, preocupados de que sus problemas afectaran sus propias actuaciones. Tyler estaba casualmente en la sala de ensayo de al lado y las paredes eran delgadas. Durante un descanso, Maya lo oyó hablar con alguien sobre la importancia de tocar con compañeros constantes. La insinuación era clara. Maya se estaba convirtiendo en un lastre, alguien a quien evitar en lugar de colaborar. Esa noche, Maya llamó a sus padres por primera vez desde la clase magistral. Había estado posponiendo la conversación, sin saber cómo,
para explicarles lo que estaba sucediendo sin admitir que sus sueños para ella podrían haber sido infundados. La voz de su madre era cálida y alentadora, preguntándole por sus clases y su música. Maya se encontró mintiendo, diciendo que todo estaba bien, que estaba aprendiendo mucho, pero después de colgar, Maya se sentó en su cama y finalmente se permitió llorar. No las lágrimas de frustración que había derramado en los ensayos, sino sollozos profundos y desgarradores que emanaban de una auténtica desesperación. Pensó en sus padres trabajando 16 horas al día en el supermercado, sacrificando tanto para apoyar su sueño. Pensó en la señora Rodríguez del centro comunitario, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pensó en todas las horas que había dedicado a practicar, en toda la esperanza que había invertido en esta oportunidad. Quizás Tyler tenía razón. Quizás se había estado engañando a sí misma todo el tiempo. Quizás el talento natural no era suficiente para competir en este mundo de privilegios y refinamiento. Quizás debería renunciar antes de avergonzarse más, antes de agotar los últimos vestigios de buena voluntad de los profesores que empezaban a verla como un problema por resolver en lugar de una estudiante a la que apoyar. La beca que antes le había parecido un milagro ahora se sentía como una carga. Maya empezó a considerar seriamente renunciar a ella, dejar el conservatorio y buscar otro camino. La música había sido su identidad durante tanto tiempo que no podía imaginar la vida sin ella. Pero quedarse se estaba volviendo insoportable. Estaba atrapada entre un sueño que parecía imposible y una realidad que se sentía como un fracaso. Tyler había logrado exactamente lo que quería, aunque nunca lo admitiría ni siquiera a sí mismo. Había identificado a la miembro más débil de su clase y había minado sistemáticamente su confianza hasta que estuvo lista para eliminarse a sí misma de la competencia. Fue brillante en su crueldad, aún más efectivo por su capacidad de parecer preocupado y servicial durante todo el proceso. Maya se estaba desmoronando, y todos podían verlo. Maya había estado evitando al profesor Williams durante 3 días. Se había saltado 2 clases individuales y había puesto excusas diciendo que estaba enferma, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Cuando finalmente se obligó a sí misma, cuando llamó a la puerta de su despacho ese jueves por la tarde, le temblaban las manos casi tanto como durante la clase magistral. «Pase», llamó el profesor Williams desde dentro. Su voz sonaba cansada, y Maya se preguntó con cuántos estudiantes con dificultades habría lidiado a lo largo de sus 30 años de carrera. Empujó la pesada puerta de madera y lo encontró sentado tras su escritorio, corrigiendo partituras con un bolígrafo rojo. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión se suavizó con lo que pareció alivio. «Maya, empezaba a preocuparme por ti», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate. Tenemos que hablar». Maya se sentó en el borde de la silla, lista para salir corriendo si la conversación salía mal. Se había preparado para la decepción, para las sutiles sugerencias de que tal vez debería considerar otras opciones. Para lo que no estaba preparada fue para lo que dijo el profesor Williams a continuación. «Tengo algo que podría interesarte», dijo, sacando un sobregrueso del cajón de su escritorio. «Esto llegó hace 3 días, pero quería hablarlo contigo en persona». Maya miró el sobre sin cogerlo. Parecía oficial, con membrete del concurso internacional de piano de Viena. Se había olvidado por completo de haberles enviado un video de audición hacía 6 meses. Parecía que había sido hace una eternidad, cuando aún creía en sí misma. «Envié tu video de audición el otoño pasado». El profesor Williams continuó, «aquella en la que tocaste el segundo concierto de Rachmaninoff. Pensé que deberías tener más oportunidades de demostrar tu talento, así que la envié a varios concursos. Sin decírtelo, no quería presionarte más». Maya tenía la garganta seca. «¿Qué dice?» El profesor Williams abrió el sobre con cuidado y sacó una elegante carta con relieve dorado. «Ha sido aceptado como uno de los 24 competidores de la categoría junior. Es uno de los concursos más prestigiosos de Europa. Estudiantes de todo el mundo vienen a participar.
Esas palabras le dieron a Maya un golpe físico. Hace 6 meses, esta noticia la habría hecho bailar por toda la sala. Ahora, parecía una broma pesada. ¿Cómo iba a competir internacionalmente si ni siquiera pudo pasar una simple clase magistral sin desmoronarse? Profesor, creo que no lo entiende, dijo Maya en voz baja. Ya ni siquiera puedo tocar delante de nuestros propios alumnos. ¿Cómo voy a competir contra pianistas de todo el mundo? El profesor Williams se reclinó en su silla y la observó fijamente. Maya, llevo 30 años enseñando piano. He visto a miles de estudiantes entrar por aquí. Algunos tenían todas las ventajas que el dinero puede comprar. Profesores particulares, instrumentos caros, contactos en el mundo de la música. Otros, como tú, llegaron aquí con solo talento natural y determinación. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Los estudiantes con ventajas suelen tener éxito al principio. Saben cómo presentarse, cómo desenvolverse en situaciones sociales, cómo recuperarse de los reveses porque nunca antes se han enfrentado a obstáculos serios. Pero cuando llegan los verdaderos desafíos, muchos se derrumban porque nunca han aprendido a luchar. Maya se removió incómoda en su asiento. No entendía a dónde iba esto. Luego hay estudiantes como tú, continuó el profesor Williams. Has estado luchando toda tu vida. Aprendes piano con un instrumento averiado en un centro comunitario. Trabajaste el doble que tus compañeros solo para ponerte al día con los fundamentos que aprendieron hace años. Te ganaste tu lugar aquí con pura determinación. Pero fracasé, dijo Maya, con la voz apenas un susurro. Todos me vieron fallar. Tuviste una mala actuación. El profesor Williams corrigió otra. En 6 meses aquí, has dado docenas de actuaciones en clases, recitales y sesiones de práctica. La mayoría han sido excelentes. Pero de alguna manera estás dejando que un momento difícil lo defina todo. Maya bajó la mirada hacia sus manos. Tyler tenía razón. Tal vez no esté listo para un repertorio avanzado. Tal vez debería dedicarme a piezas más sencillas. El profesor Williams frunció el ceño. Tyler dijo eso durante la clase magistral. Dijo que tal vez debería dedicarme a piezas más sencillas. El Chopin requiere una técnica más desarrollada. Maya, mírame. El profesor Williams esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Tyler es un pianista técnicamente competente. Su familia le ha dado todas las ventajas posibles. ¿Pero sabes lo que le falta? Maya negó con la cabeza. Alma. Cuando Tyler toca, oigo una técnica perfecta y nada más. Es como escuchar a una computadora muy cara tocar el piano. Técnicamente correcto, pero emocionalmente vacío. El profesor Williams sacó su teléfono y revisó algunos videos. Déjame mostrarte algo. Giró el teléfono hacia Maya. En la pantalla estaba el video de su audición de hacía 6 meses. Esto es lo que vieron los jueces de Viena. Esto es lo que los convenció de aceptarte. Maya se vio a sí misma en la pantalla pequeña tocando el comienzo del segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Fue extraño verse a sí misma. Desde fuera, la chica del video se veía segura, relajada, completamente absorta en la música. Su técnica era impecable, pero más que eso, contaba una historia con cada nota. Esa actuación tiene algo especial. Tyler nunca lo tendrá. El profesor William dijo, no solo estás tocando notas. Estás compartiendo tu alma con el público. Eso es lo que hace a un gran músico. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero, ¿y si me quedo paralizado de nuevo? ¿Y si hago el ridículo frente a jueces internacionales? Entonces aprenderás de ello y lo intentarás de nuevo. El profesor Williams dijo simplemente, Maya, te voy a decir algo que podría sorprenderte. Los mejores músicos que conozco han tenido desastres. Horowitz salió del escenario. En medio de un concierto una vez. Rubinstein olvidó una sección entera de una gira por el país durante una sesión de grabación. Estas cosas pasan. Se inclinó hacia adelante en su silla.
Pero esto es lo que distingue a los grandes de todos los demás. No dejan que el fracaso los defina. Lo usan como combustible para mejorar. El profesor Williams sacó otro documento del sobre. La competencia es en 6 semanas. Si decides ir, trabajaré contigo. Personalmente para prepararte. Abordaremos el trabajo de ansiedad escénica en la preparación mental, técnicas y asegúrate de estar listo. Maya miró la carta de aceptación intentando procesar lo que oía. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues creyendo en mí después de lo que pasó? Porque recuerdo cómo era ser un joven músico. El profesor Williams dijo, me parecía mucho a ti. De hecho, venía de una familia de clase trabajadora. Conseguí una beca para estudiar piano y pasé mi primer año convencido de que no encajaba. Tuve mi propia versión del desastre de tu clase magistral. Se acercó a una estantería y sacó un programa de 1987. Era mi recital de fin de curso. Estaba interpretando listas que la rapidez húngara también conoce. A mitad de la grabación, tuve un lapsus total de memoria. Me quedé allí parado durante 30 segundos, completamente en blanco. Maya miró el programa, intentando imaginar a su seguro profesor como un estudiante con dificultades. Pensé que mi carrera había terminado, continuó. Pero mi profesor me dijo algo que nunca he olvidado. El valor de un músico no se mide por su peor actuación, sino por cómo responde a ella. El profesor Williams volvió a sentarse y miró directamente a Maya. Tienes que tomar una decisión. Puedes dejar que la opinión de Tyler y una mala actuación te convenzan de que no perteneces aquí, o puedes demostrarte a ti misma y a todos los demás de lo que realmente eres capaz. Maya tomó la carta de aceptación y la volvió a leer. El concurso internacional de piano de Viena, a 6 semanas de distancia, 24 competidores de todo el mundo. Parecía imposible, aterrador y, de alguna manera, justo lo que necesitaba. ¿Y si no estoy lista?, preguntó. Nunca estás realmente lista para algo tan importante, dijo el profesor Williams. Pero eso es lo que lo convierte en una aventura. La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar por tu sueño o vas a dejar que el miedo gane? Maya pensó en sus padres trabajando incontables horas para apoyar su educación. Pensó en la señora Rodríguez, que había visto algo especial en una niña de 12 años que tecleaba en un centro comunitario. Pensó en todas las horas que había dedicado a practicar todos los sueños que había construido en torno a esta oportunidad. Sobre todo, pensó en la chica del video de la audición, segura de sí misma, apasionada, sin miedo a compartir su música con el mundo. Esa chica seguía dentro de ella, enterrada bajo semanas de dudas y críticas. De acuerdo, dijo Maya en voz baja. Hagámoslo. El profesor Williams sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía desde la clase magistral. Bien. Ahora, manos a la obra. A la mañana siguiente, Maya se despertó antes del despertador por primera vez en semanas. Algo había cambiado en su interior tras la conversación con el profesor Williams. No es que su ansiedad hubiera desaparecido de la noche a la mañana, sino que había recuperado un propósito. La competición de Viena era dentro de 6 semanas y tenía trabajo que hacer. Maya llegó a las salas de ensayo a las 6 de la mañana, 2 horas antes de la inauguración oficial. El guardia de seguridad, que la conocía de sus prácticas nocturnas, simplemente sonrió y la dejó entrar. El edificio estaba inquietantemente silencioso, solo se oía el lejano zumbido de la calefacción y sus pasos resonando por los pasillos. Se sentía como si tuviera todo el conservatorio para ella sola. Eligió la sala de práctica 7, la misma sala donde había pasado incontables horas antes del desastre de la clase magistral. El piano era un Yamaha antiguo, no tan bueno como el Steinway del recital. Era un salón, pero familiar y confiable. Maya se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas sin tocar nada. Cerró los ojos e intentó recordar cómo se sentía hacer música por el placer de hacerlo. Antes de que la ansiedad escénica, reflejada en los comentarios de Tyler, envenenara su relación con el piano,
La pieza que había elegido para Viena era el concierto para piano de Rachmaninoff. No había dos en do menor, la misma obra del video de su audición. Fue una decisión audaz, técnicamente exigente y emocionalmente intensa. El profesor Williams le había sugerido empezar con algo más sencillo para recuperar la confianza, pero Maya ya no quería arriesgarse. Si quería competir internacionalmente, necesitaba demostrar que podía con el repertorio más desafiante. Los primeros días de práctica intensiva fueron brutales. La técnica de Maya se había deteriorado más de lo que creía durante las semanas de inseguridad. Pasajes que antes fluían sin esfuerzo ahora requerían un trabajo metódico y cuidadoso. Sentía los dedos rígidos, no tenía ritmo y su instinto musical parecía haberse esfumado. Era como aprender a caminar de nuevo después de una lesión grave. El profesor Williams se reunía con ella cada 2 días para sesiones intensivas de entrenamiento. Era un profesor diferente al que había experimentado antes, con exigencias precisas pero un apoyo increíble. En lugar de centrarse solo en cuestiones técnicas, dedicaba tiempo a abordar los aspectos psicológicos de la interpretación. La música es una conversación entre tú y el público. Durante una sesión, explicó, cuando estás en el escenario, no solo estás tocando notas. Estás compartiendo algo profundamente personal. El público puede percibir cuando te estás conteniendo, cuando tienes miedo de ser vulnerable. Trabajaron en técnicas de visualización, imaginando actuaciones exitosas con todo detalle. Maya aprendió a imaginarse subiendo al escenario con confianza, sentada al piano con un propósito y tocando con la misma libertad que sentía en sus prácticas privadas. Al principio parecía una tontería, pero poco a poco empezó a sentirse más centrada y enfocada. Los ejercicios de respiración fueron más difíciles de lo que Maya esperaba. El profesor Williams le enseñó técnicas utilizadas por cantantes de ópera y músicos de viento. Respiración profunda y controlada que la ayudaría a controlar la ansiedad y la apoyaría en su interpretación. Practicaron hasta que se volvió automático. Hasta que la respiración correcta se volvió tan natural como los patrones de digitación. La noticia de la aceptación de Maya en el concurso se había extendido por el conservatorio, generando reacciones diversas. Algunos estudiantes estaban realmente emocionados por ella, viéndolo como una validación de que su escuela podía competir al más alto nivel. Otros, en particular los del círculo de Tyler, parecían escépticos. Maya podía oír las conversaciones susurradas. ¿No fue ella quien tuvo esa crisis nerviosa durante la clase magistral? Espero que no avergüence a la escuela. El propio Tyler se mantuvo sorprendentemente silencioso ante la noticia. Cuando el profesor Martínez anunció la aceptación de Maya durante una clase de teoría musical, Tyler la felicitó cortésmente. Pero Maya captó algo diferente en su expresión. Por primera vez desde que lo conocía, Tyler parecía inseguro. Su mundo perfecto, donde el talento y la valía se definían claramente por la formación y el éxito temprano, se había visto alterado. La rutina de práctica que Mayad había desarrollado era agotadora, pero necesaria. Llegaba a las 6 de la mañana y practicaba la técnica durante 2 horas. Escalas, arpegios y ejercicios de dedos diseñados para recuperar su memoria muscular y coordinación. Luego, desayunaba, seguido de 3 horas de práctica en el Rachmaninoff, sección por sección. Después de comer, repasaba otras piezas para mantener su repertorio más amplio. Las tardes eran para la preparación mental, el estudio de partituras, escuchar grabaciones y meditar. Los padres de Maya la llamaban cada pocos días y ella podía percibir la emoción en sus voces cuando les contaba sobre Viena. No entendían del todo lo que significaba la competición en términos musicales, pero sabían que su hija tenía la oportunidad de competir al máximo nivel. Su padre ya había empezado a contarles a los clientes del supermercado que su hija iba a Europa a tocar el piano. Las exigencias físicas de la práctica intensiva le pasaron factura. A Maya le dolían las manos constantemente y desarrollaba tensión en los hombros y el cuello por las largas horas al piano.
El profesor Williams le enseñó ejercicios de estiramiento e insistió en que tomara descansos regulares. Los músicos lesionados no pueden competir, le recordaba cuando protestaba por tomarse tiempo sin practicar. 3 semanas después de comenzar su preparación, Maya se enfrentó a su primera prueba importante. El profesor Williams organizó que interpretara el primer movimiento del Rachmaninoff frente a un pequeño grupo de profesores. Se suponía que sería un ensayo sin presión. Una oportunidad para poner a prueba su progreso en un ambiente semiformal. Maya sintió que la ansiedad familiar aumentaba al entrar en la pequeña sala de recitales donde 5 profesores esperaban. Pero esta vez, en lugar de luchar contra el nerviosismo, utilizó las técnicas de respiración que había aprendido. Se sentó al piano, cerró los ojos un momento y se recordó a sí misma por qué estaba allí. No para demostrarle nada a Tyler ni a los demás estudiantes, sino para compartir algo. Hermoso. Dot. La interpretación no fue perfecta. Maya tropezó un poco en la sección de desarrollo y se apresuró en algunos pasajes donde los nervios la dominaron, pero algo fundamental había cambiado. Incluso cuando cometía errores, no se detenía ni dejaba que el pánico la dominara. Tomar el control. Tocó con los errores y volvió a la música. Al terminar, el pequeño público aplaudió efusivamente. El profesor Williams estaba radiante. Esa era la Maya que recuerdo de tu video de audición, dijo. Estás volviendo a la escena. Los comentarios de los demás profesores fueron alentadores, pero realistas. Señalaron problemas técnicos que necesitaban mejorar y sugirieron maneras de mejorar su presencia escénica. Pero bajo sus comentarios, Maya percibió algo que no había sentido en semanas: respeto. La estaban tratando como una música seria de nuevo. No hay problema, estudiante. Tyler estaba en el pasillo cuando Maya salió de la sala de recitales. Claramente estaba esperando a alguien, probablemente con la esperanza de escuchar cómo había ido su actuación. Al ver las expresiones de satisfacción en los rostros del profesor, su propio rostro se tensó ligeramente. ¿Cómo te fue?, le preguntó a Maya, con un tono cuidadosamente neutral. Bien, respondió Maya simplemente. No dio más detalles, no buscó su aprobación ni temió sus críticas. Por primera vez desde la clase magistral, la opinión de Tyler parecía irrelevante. Esa noche, Maya llamó a la señora Rodríguez al centro comunitario. La mujer mayor estaba encantada de saber de la competencia y del progreso de Maya. Siempre supe que tenías algo especial, dijo. Ese primer día tocaste esas teclas de piano, lo podía ver en tus ojos. Tenías hambre. Al colgar el teléfono, Maya se dio cuenta de que la señora Rodríguez tenía razón. El hambre seguía ahí, enterrada bajo semanas de dudas y críticas, pero aún ardía. Había pasado tanto tiempo escuchando las opiniones de los demás sobre sus habilidades que había olvidado confiar en sus propios instintos. A 3 semanas de Viena, Maya sintió algo que no había experimentado desde antes de la clase magistral. Emoción. La competencia ya no se trataba solo de demostrarle a Tyler que se equivocaba o de validar la fe del profesor Williams en ella. Se trataba de redescubrir quién era como música y compartir ese descubrimiento con el mundo. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El avión a Viena se sentía como un portal a otro mundo. Maya pegó la cara a la pequeña ventana, viendo cómo el paisaje estadounidense desaparecía bajo nubes algodonosas. Nunca antes había estado en un vuelo internacional. Nunca había salido del país. Todo en esta experiencia era abrumador. El bullicio del aeropuerto, los múltiples idiomas que escuchaba a su alrededor, el tamaño del avión que la llevaría a través del océano. El profesor Williams había querido acompañarla, pero el presupuesto del conservatorio solo cubría un billete. Mayo viajaba sola por primera vez en su vida, con solo una pequeña maleta, sus partituras y un corazón lleno de nerviosismo y emoción. La azafata, al notar su juventud y evidente ansiedad, la visitó varias veces durante el largo viaje. El aeropuerto de Viena era un laberinto de cristal y acero que hacía que Maya se sintiera diminuta y perdida.
Siguió a la multitud a través de la aduana e inmigración, aferrándose a su material de competición como a un salvavidas. Los organizadores le habían prometido que alguien la recibiría, pero Maya recorrió la zona de llegadas 3 veces antes de ver a una joven con un cartel con su nombre. «Bienvenida a Viena», dijo la mujer en un inglés con acento. Se llamaba Petra, era estudiante de música del Conservatorio de Viena y participaba como voluntaria en la competición todos los años. «Primera vez en Europa», asintió Maya, todavía abrumada por la grandeza del lugar. A su alrededor. El camino hacia la ciudad fue como un viaje a través de un cuento de hadas. Edificios más antiguos que las calles de su país, testigos de siglos de historia musical. Esta era la ciudad donde Mozart estrenó sus óperas, donde Beethoven caminó por estas mismas calles, donde Brahms compuso algunas de sus obras más importantes. El hotel donde se alojaban los concursantes era modesto pero elegante, con lámparas de araña de cristal en el vestíbulo y retratos de músicos famosos en las paredes. La habitación de Maya era pequeña pero cómoda, con vistas a un patio adoquinado donde podía ver a otros jóvenes músicos desempacando instrumentos y partituras. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como una ola. Estaba a punto de competir contra los mejores pianistas jóvenes del mundo esa noche. Hubo una recepción de bienvenida para los 24 concursantes. Maya se puso su único vestido bonito, un sencillo traje negro que su madre le había comprado para sus audiciones en el conservatorio. Al entrar en el salón de baile del hotel, le impresionó lo sofisticados que lucían todos. No solo eran talentosos, estudiantes. Eran jóvenes artistas pulidos que se comportaban con la confianza de quienes se habían estado preparando para este momento toda su vida. Maya reconoció varias caras de videos de YouTube y grabaciones de concursos que había estudiado. Estaba Chumbe, de Shanghái, quien había ganado 3 importantes concursos en Asia antes de cumplir los 16 años. Alexe, de Moscú, cuyo padre era un famoso pianista de concierto. Isabelle, de París, que había actuado con la Orquesta Sinfónica de Londres a los 14 años. Maya se sentía como una chica de pueblo que había entrado accidentalmente en una reunión de la realeza. Las conversaciones a su alrededor eran una mezcla de idiomas: alemán, francés, ruso, mandarín, coreano. Cuando la gente hablaba inglés, sus acentos revelaban el alcance internacional de la competición. Maya estaba de pie en un rincón bebiendo zumo de fruta e intentando aparentar pertenecer a un grupo. Varios competidores intentaron incluirla en las conversaciones, preguntándole por su formación y trayectoria. Ella respondió con cortesía pero concisamente, plenamente consciente de lo diferente que era su historia a la de ellos. Tyler habría encajado perfectamente allí, pensó Maya. Esta era su gente. Jóvenes músicos de orígenes privilegiados que habían sido preparados para la competición internacional desde la infancia. Maya era la excepción, la chica becada que había aprendido a tocar el piano con un instrumento averiado en un centro comunitario. Una parte de ella quería retirarse a su habitación y esconderse. Pero entonces recordó las palabras del profesor Williams: no solo estás tocando notas, estás compartiendo tu alma con el público. Maya volvió a mirar a su alrededor, esta vez con otros ojos. Sí, estos competidores eran técnicamente competentes y estaban bien entrenados, pero ¿cuántos compartían su ansia? ¿Cuántos habían luchado por cada lección, cada oportunidad? ¿Cuántos habían aprendido a encontrar la belleza y la imperfección? El formato de la competencia se explicó durante la recepción. Habría 3 rondas a lo largo de 5 días. La primera ronda eliminaría a la mitad de los competidores, quedando 12. La segunda ronda elegiría a 6 finalistas. La ronda final determinaría al ganador, quien recibiría un premio en efectivo y oportunidades de actuar con importantes orquestas. Mayo intentó imaginarse superando la primera ronda, pero incluso eso parecía optimista. A la mañana siguiente, comenzaron las primeras sesiones de práctica en el recinto de la competición. La histórica sala de música, una de las más famosas del mundo,
Había visto fotos de la sala dorada con su techo ornamentado y una acústica perfecta. Pero nada la había preparado para la realidad de estar en ese espacio sagrado, donde actuaba la Filarmónica de Viena, donde los más grandes músicos de la historia habían compartido su arte. Cada concursante tenía asignado un espacio de práctica de 45 minutos con el magnífico piano de cola Wiesenhofer de la sala. Cuando llegó su turno, Maya subió al escenario y se sintió eclipsada por los asientos vacíos que se extendían hasta los balcones ornamentados. El piano era el instrumento más hermoso que jamás había visto. Su superficie de ébano estaba tan pulida que podía verse reflejada. Maya se sentó en el banco y tocó algunas escalas para familiarizarse con el tacto y la respuesta del instrumento. El sonido resultante fue diferente a todo lo que había experimentado. Rico, complejo, con un rango dinámico y un sestán increíbles. Este piano podía susurrar o rugir, podía cantar líneas melódicas o atronar con la potencia de una orquesta. Era como conducir un coche de carreras. Tras aprender en un viejo sedán por primera vez desde su llegada a Viena, Maya se sintió completamente a gusto. Este era su idioma, su elemento. Empezó a trabajar con secciones del Rachmaninoff, y la música pareció cobrar vida de formas que nunca había imaginado. El piano respondía a su más mínimo toque, recompensando la sutileza y los matices. Maya perdió la noción del tiempo, olvidándose de la competencia, de los otros músicos, de todo menos de la conversación entre sus dedos y este magnífico instrumento. Cuando terminó su práctica, Maya se resistía a irse. El técnico de piano, un anciano austriaco que llevaba 40 años trabajando en el Bonin musical, se acercó a ella mientras recogía sus partituras. Una interpretación preciosa, dijo en un inglés preciso. Tienes el don, no solo de la técnica, sino también del sentimiento. Le gustas al piano. Esa tarde, Maya exploró Viena a pie. Visitó las casas donde vivieron Mozart y Beethoven, caminó por el parque estatal donde Strauss dirigió valses y se detuvo frente a la Ópera Estatal de Viena, donde actuaron los cantantes más grandes del mundo. La ciudad en sí misma parecía un conservatorio. Cada esquina, impregnada de historia musical, la hizo pensar en todos los jóvenes músicos que habían caminado por esas mismas calles a lo largo de los siglos, soñando con el éxito y el reconocimiento. Cuántos habían fracasado, cuántos se habían rendido, cuántos habían perseverado a pesar de los reveses y las críticas. No era la primera persona que llegaba a Viena sintiéndose abrumada y sin la preparación necesaria. Esta ciudad había sido testigo de siglos de sueños musicales, tanto cumplidos como rotos. Esa noche, Maya llamó a casa. Las voces de sus padres estaban llenas de emoción y preocupación. Querían saberlo todo sobre el vuelo, el hotel, los demás competidores, la sala de conciertos. Maya se encontró describiendo Viena en términos que pudieran entender, comparando la música Verín con su teatro local, explicando el formato de la competencia como si fuera un evento deportivo. ¿Estás nerviosa?, preguntó su madre. ¿Puedo? Consideré la pregunta. Cuidadosamente. Sí, dijo finalmente. Pero es un buen tipo de nerviosismo, como si estuviera a punto de hacer algo importante. Después de colgar, Maya se sentó junto a su ventana a contemplar el cielo nocturno de Viena. Mañana comenzaría la competición. En tan solo unos días, su viaje musical llegaría a su momento más crucial. Pensó en Tyler, probablemente de vuelta en el conservatorio, preguntándose cómo estaría. Pensó en el profesor Williams, que había creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Pensó en la señora Rodríguez, quien le había enseñado por primera vez a colocar los dedos en las teclas del piano, pero sobre todo, Maya pensó en la chica que se había sentado ante un piano roto en un centro comunitario, descubriendo por primera vez que podía crear algo hermoso. Esa chica seguía dentro de ella, sin importar lo lejos que hubiera viajado o lo intimidante que pareciera la competición. La primera ronda era mañana. La alcaldesa estaba lista para descubrir de qué era realmente capaz. La mañana de la primera ronda, Maya se despertó antes del amanecer.
No había dormido bien, no por ansiedad, sino por la emoción. Tras semanas de preparación y días de anticipación, por fin había llegado el momento. Estaba programada para competir en quinto lugar entre 12 competidoras en la sesión matutina. Por la tarde llegarían las 12 restantes, y al anochecer, la mitad estaría eliminada. Maya se vistió con cuidado con un sencillo vestido azul marino que su madre había insistido en comprarle para este viaje. Tienes que lucir como si pertenecieras a ese lugar, le había dicho su madre mientras compraban en el centro comercial. Ahora, de pie frente al espejo del hotel, Maya se dio cuenta de que su madre tenía razón. Parecía profesional, seria, lista. El comedor rebosaba de nerviosismo. La mayoría de las competidoras picoteaban la comida, demasiado ansiosas para comer bien. Maya se obligó a comer tostadas y fruta, sabiendo que necesitaría energía para su actuación. Escuchó fragmentos de conversación en varios idiomas, problemas técnicos de última hora, estrategias de preparación psicológica y el nerviosismo universal que trasciende las fronteras culturales. Chumbe, el prodigio de Shanghái, estaba sentado solo en una mesa de la esquina, moviendo los dedos en silencio como si practicara en un teclado invisible. Alexe, de Moscú, hacía ejercicios de respiración que probablemente le había enseñado su entrenador. Isabelle, de París, parecía completamente tranquila, leyendo una novela en francés mientras tomaba café. Cada uno tenía su propia manera de manejar la presión. Maya se sentía sorprendentemente centrada. Todo el trabajo de visualización con el profesor Williams estaba dando sus frutos. Podía imaginarse subiendo al escenario, sentada ante el hermoso Wiesenhofer y tocando con la misma libertad que había sentido durante la sesión de práctica del día anterior. El ensayo mental parecía casi tan real como lo sería la actuación real a las 10. Los competidores se reunieron en la sala de ensayos del Bond de Música. La directora del concurso, una distinguida anciana que había organizado este evento durante 20 años, explicó los procedimientos. Cada artista tendría exactamente 20 minutos en el escenario. Entrarían, interpretarían la pieza elegida y saldrían. Sin repeticiones ni segundas oportunidades. Los jueces tomaban notas, pero no ofrecían retroalimentación inmediata. Maya observó las 4 primeras actuaciones desde el escenario. Cada pianista era técnicamente excelente, pero se encontró analizando su interpretación tal como le había enseñado el profesor Williams. El primer concursante, un chico alemán, tocó Chopin con una técnica impecable pero con poca profundidad emocional. La segunda, una chica surcoreana, tenía una velocidad y precisión increíbles, pero parecía precipitarse en la música en lugar de vivirla. La tercera tocó hermosamente pero con seguridad, sin correr riesgos interpretativos. El cuarto Chen Wei fue espectacular, técnicamente, pero de alguna manera frío, como una máquina perfecta. Entonces fue el turno de Maya. Subió al escenario y la majestuosidad del salón dorado la impresionó de nuevo. Pero esta vez, en lugar de sentirse intimidada, se sintió honrada. Miles de músicos habían compartido su arte en ese espacio. Hoy, se uniría a esa tradición. Los asientos vacíos ya no le parecían amenazantes. Se sentían como una invitación. Maya se sentó en el Wiesenhofer y ajustó ligeramente la altura del banco. Colocó las manos sobre las teclas sin tocar nada, solo sintiendo la conexión entre ella y este magnífico instrumento. La sala estaba completamente en silencio, salvo por el suave susurro del aire acondicionado y los lejanos sonidos del tráfico de Viena. Cerró los ojos por un momento y pensó en su trayectoria. El piano del centro comunitario donde todo comenzó, la señora Rodríguez enseñándole a encontrar el do central. Sus padres trabajando horas extra para apoyar su sueño. El profesor Williams creyendo en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Todo ello la había llevado a este momento. Mayor levantó las manos y tocó la primera nota del concierto para piano de Rachmaninoff. Sin puntillo, el sonido que surgió fue todo lo que había esperado y más. El tema de apertura,
interpretado como solista en la parte de piano. El Salón Dorado. Con armonías ricas y complejas. Pero no se trataba solo del sonido. Maya se sintió completamente conectada con la música de una manera que no había experimentado desde su video de audición meses antes. Mientras avanzaba en la exposición, Maya se olvidó de los jueces, la competencia, todo excepto la historia que estaba contando. Rachmaninoff había escrito este concierto durante uno de los periodos más oscuros de su vida, después de que una serie de fracasos lo hicieran cuestionar sus habilidades como compositor. Maya comprendió ese sentimiento íntimamente. La música hablaba de lucha, duda y, finalmente, de triunfo sobre la adversidad. Su técnica era impecable, pero aún más importante, su interpretación era audaz. Donde otros competidores habían optado por lo seguro, Maya se arriesgó. Dio forma a frases con una dinámica audaz, usó el rubato para estirar y comprimir el tiempo, y encontró colores en la música que muchos pianistas profesionales nunca descubren. El piano respondió a su toque como un compañero de baile dispuesto. La sección de desarrollo, donde Rakarina explora y transforma sus temas, se convirtió en un viaje a través de paisajes emocionales. Maya interpretó pasajes de una potencia atronadora que hicieron vibrar la sala, para luego pasar a momentos de íntima ternura que parecían susurrar secretos al público. Sus manos se movían por el teclado con total confianza, ya no temblando ni con ansiedad, sino fluyendo con un propósito musical. En la sala vacía, los 5 jueces permanecieron absortos. Habían escuchado a cientos de jóvenes pianistas a lo largo de los años, muchos con una formación técnica superior y trayectorias más prestigiosas. Pero esta actuación era diferente. Esta chica no solo interpretaba a Rachmaninoff. Estaba canalizando el alma del compositor y añadiendo su propia voz a la conversación. A medida que Maya se acercaba a la recapitulación, donde Rachmaninoff recupera sus temas principales transformados por el viaje a través del desarrollo, sintió un cambio en su interior. No se trataba solo de demostrarle a Tyler que estaba equivocado ni de validar la fe del profesor Williams en ella. Se trataba de compartir algo auténtico y hermoso con el mundo. Ya no era la chica insegura que se había congelado durante la clase magistral. Era una música completa y segura de sí misma. La sección final culminó en un clímax tremendo con secuencias en cascada y acordes potentes que exhibieron tanto la capacidad del piano como el dominio técnico de Maya. Pero incluso en los pasajes más virtuosos, la música nunca se sintió ostentosa ni superficial. Cada nota servía para la narrativa general de lucha y redención. Cuando Maya tocó el acorde final, los sonidos parecieron flotar en el aire una eternidad antes de desvanecerse en el silencio. Se sentó al piano un momento, sin querer romper el hechizo. La música la había llevado más allá de la ansiedad y la competencia, a un lugar donde solo importaban la verdad y la belleza. Maya se puso de pie e hizo una simple reverencia hacia la sala vacía, luego salió del escenario con serena dignidad. Lo había dado todo, sin guardarse nada. Sucediera lo que sucediera después, sabía que había honrado la música y a sí misma. Los demás competidores la miraban con otros ojos. Cuando regresó a la sala de espera, todos habían escuchado su actuación a través de las paredes y reconocieron que algo especial acababa de suceder. Chuni, quien apenas se había percatado de su existencia, asintió respetuosamente. Alexa parecía genuinamente impresionada. Incluso Isabelle levantó la vista de su libro con renovado interés. Los resultados no se anunciarían hasta la noche, después de que los 24 competidores hubieran actuado. Maya pasó la tarde paseando por Viena, pero ahora se sentía diferente. La historia musical de la ciudad ya no la intimidaba. Sentía que pertenecía a ella. Había sumado su voz a la conversación centenaria que había tenido lugar en esas calles esa noche. Cuando se anunciaron los resultados, el nombre de Maya fue mencionado entre los 12 que avanzaron a la segunda ronda. Pero para entonces, el puesto casi no importaba. Ya había ganado algo más valioso que cualquier competición. Se había reencontrado como música. Dot, de pie en el vestíbulo del Musikverein,
rodeada de competidores que la felicitaban y de orgullosos padres que habían volado para verla. Maya pensó en Tyler en el conservatorio. Él se enteraría de esto y probablemente lo descartaría como suerte o favoritismo. Pero a Maya ya no le importaba su opinión. Había descubierto algo. Tyler nunca entendería que la mejor música no proviene del privilegio ni de la técnica perfecta, sino del coraje de ser vulnerable, de compartir tu verdad con el mundo. Y ese coraje, una vez encontrado, nunca podría ser arrebatado. Maya ya no era la chica que tocaba maravillosamente en privado, pero se desmoronaba en público. Era una pianista que podía tocar almas con una sola nota, y apenas estaba empezando.